nosotros continuamos con más información y en este caso tenemos que hablar de algo que también nos conmueve, lógicamente, que tiene que ver con la mortandad de la fauna autóctona, ¿no? De la provincia de Corrientes, de nuestra vecina provincia, como estamos viendo en imágenes, Adri. Así es, son cardúmenes que quedan estancados por justamente el oscilante caudal del río Uruguay. Son varios ejemplares y son especies de valor ecológico. Pero quien tiene toda la información y los datos específicos es Luis Martínez, él es ambientalista y desde acá todo el equipo de Norte Grande Federal lo saluda. Buenas noches y bienvenido. Hola, muy buenas noches, Adriana y Omar, un placer poder hablar con ustedes. Bueno, en primer lugar, para los que desconocemos el tema, queremos que nos cuente desde un primer momento cómo surgió toda esta problemática desde el principio y de una manera que todos podamos entenderlo. Bueno, primero más que nada, sabemos que la región está atravesando y viene atravesando, ¿no?, por un déficit hídrico en donde hay algunas zonas donde todavía los caudales todavía no han recuperado su nivel o los esteros o arroyos todavía permanecen secos. Por ende, bueno, hay mucha vegetación seca en la zona y cuando hay gran abundancia de agua, como en este sentido fue la crecida del río Uruguay, que llevó a que muchos arroyos, muchos canales pudieran tener agua, ¿no? Y esto provoca, ¿no?, que arrastre vegetación que ya está seca o que incluso otras vegetaciones por el dióxido de carbono se vayan disecando. Y esto lo que provoca es que la gran acumulación de materia orgánica provoque, ¿no?, la disminución de oxígeno, que es lo que necesita la fauna íctica para poder tener oxígeno. Y a raíz de todo esto, de la gran cantidad de materia orgánica de vegetación seca, provoca, ¿no?, la mortandad de peces que, bueno, va arrastrando a distintos lugares, ya sea arroyos o lagunas o bañados. Y, bueno, lamentablemente ocurrió, ¿no?, esto en zonas de aquí, en la provincia de Corrientes. Bien. Luis, bueno, tenemos tantas preguntas para hacerle, lógicamente, porque estas cuestiones son realmente Sí. pero muy importantes. Pero bueno, una de las primeras que por lo menos que tengo para hacerle a usted es si se sabe cuáles son las especies de estos peces, ¿no? Bueno, como vemos en el video, se ve ejemplares de surubí, como también se ve ejemplares de dorado. Seguramente que también debe de haber otros ejemplares que por ahí no se visualiza bien, pero según, bueno, nosotros también pedimos a las autoridades provinciales poder, obviamente, realizar un relevamiento en la zona, como así también hacer un estudio de la calidad del agua también, como así también un estudio específico que es el oxímetro, que es lo que mide el oxígeno que hay en el agua, y saber si se encuentra en buen estado o en buena calidad y qué tanto va esto repercute, ¿no?, y qué tanto va a seguir afectando a la fauna íctica. Sé que hay varios organismos provinciales, como también organismos de Paraguay, que también estuvieron dando su opinión sobre este tema, pero nosotros veníamos pidiendo la importancia de hacer presencia en el lugar y sobre todo hacer muestra de agua y realizar los estudios correspondientes para descartar que haya cualquier tipo de otro contaminante que también esté provocando un efecto negativo para la fauna íctica. Recordemos que con las lluvias, si hay campos cercanos de plantaciones, muchas veces lo que hace la lluvia es arrastrar lo que sea todo tipo de riego que hacen con agroquímicos o tóxicos. Entonces lo que hace el agua es barrer estos tóxicos y muchas veces van a parar a los ríos, arroyos y terminan arrastrando y perjudicando muchas veces a los ejemplares hípticos. Luis, sabemos que la naturaleza es muy sabia. Esta es la primera vez que ocurre algo con estas características y ¿cuál podría ser una posible solución a este problema? Bueno, hemos tenido varios fenómenos similares en la provincia. De igual manera, obviamente, siempre se toman las medidas adecuadas y lo más importante es realizar los estudios que corresponden para descartar siempre cualquier hipótesis y, bueno, y siempre, obviamente, que las autoridades deben de disponer los recursos necesarios para, obviamente, llevarle no solo tranquilidad a quienes nos preocupamos por los recursos naturales, sino también para llevar tranquilidad a todas las personas que se preocupan por la calidad del agua, por las condiciones, ¿no?, que esto provoca. Igual esto también es importante, ¿no?,
tratar de que las autoridades, más allá de que realicen los estudios, también se realicen de manera, se expongan, ¿no?, de manera pública para uno poder entender bien cuál es y por qué surgen estos fenómenos. Luis, bueno, usted nombró a dos especies de estos peces, ¿no? Que son muy, pero muy requeridas por los pescadores, bueno, por nosotros mismos. A ver, estamos hablando del surubí, el dorado. ¿A quién no le apetece poder consumir estas especies, ¿no? Le consulto. Estos peces que se encuentran muertos, ¿cuál es la recomendación para la gente? Porque lógicamente seguro por ahí le puede atraer a algunas personas ir y buscar estos peces muertos. Bueno, primero más que nada tratar de no consumirlo, ¿no? Porque no se sabe los motivos, ¿no? La ciencia exacta uno nunca sabe cuáles fueron los motivos de la mortandad de estas especies. Si bien obviamente son muy requeridos, ¿no?, por los pescadores, pero siempre recomendamos a la gente de no consumir estos pescados más encontrados en estas condiciones. Y obviamente que estamos hablando de especies que son especies protegidas, tanto el dorado como el surubí son especies que están sumamente protegidas en nuestra región y son especies que muchas veces están en condiciones vulnerables. Sobre todo el surubí es una especie, y como el dorado es una especie que están protegidas, tanto su pesca siempre debe ser con devolución. Por eso que este escenario nos preocupa muchísimo, porque puede no solo llegar a afectar a más ejemplares, sino que puede llegar a generar un efecto negativo a futuro para más especies, que no solo sea la fauna éctica, sino también otros ejemplares que se acerquen a beber agua en la zona. Por eso es importante, ¿no?, vuelvo a resaltar, los estudios pertinentes para descartar cualquier tipo de contaminante en el agua. Luis, ¿tuviste la posibilidad de dialogar con ambientalistas de otras provincias que realmente deben estar muy interesados en lo que está sucediendo? Y me parece que ese intercambio de información también puede ser muy valiosa para poder, bueno, analizar, solucionar lo antes posible. Lo decía recién, la naturaleza es sabia y actúa por sí sola, pero me imagino que esto genera interés en ambientalistas de todo el país. Sí, bueno, estuve hablando con una ONG que es de Brasil, que bueno, ellos vienen trabajando muchísimo en el monitoreo y obviamente conocen mucho más sobre el tema de los comportamientos de la fauna éctica, sobre todo en este caso, como son ejemplares de surubí. Venía hablando con varios especialistas en fauna éctica, y bueno, lo primero es que todos siempre resaltan en este sentido, y también con biólogos de Santa Fe, la importancia, ¿no?, de realizar los estudios en el agua, sobre todo extraer muestra del agua y saber si qué tipo de condiciones se encuentra el agua en la zona. Uno ve y dice el agua se ve bien, a simple vista muchas veces se ve bien, pero como digo, muchas veces hay campos cercanos donde se rocían todo tipo de contaminantes, y cuando llueve estos contaminantes son arrastrados por la lluvia y terminan parando en canales o arroyos, y que obviamente terminan perjudicando, ¿no?, a nuestra fauna silvestre y sobre todo a la fauna éctica, quien es obviamente la principal especie que depende de este recurso. Siempre obviamente coordinando también y hablando con distintas organizaciones gubernamentales, tanto como de la provincia, tanto con el CONICET, obviamente, para que ellos arbitren los recursos y se pueda aclarar cuanto antes de ello. Sabemos que estamos teniendo el resurgimiento, ¿no?, del fenómeno El Niño, que en estos días estamos teniendo bastantes precipitaciones, y que bueno, el escenario todavía no se normaliza, en el sentido de que si vamos a tener poca o más precipitaciones. Lo que ahora estamos viendo es un escenario de abundancia de precipitaciones, y bueno, a estar preparado para evitar estos escenarios que no afecten a otros cursos de agua. Luis, te sumo un dato, porque el fenómeno del Niño con estas lluvias intensas va a estar, estiman, hasta el mes de marzo. ¿Se va a tomar algún tipo de recaudo? Lo dicen los que saben, ¿no? Porque tuvimos la posibilidad de entrevistar, bueno, viste que mucha lluvia en poco tiempo muchas veces deja secuelas, y estiman que hasta marzo va a estar presente el fenómeno del Niño. Sí, eso es verdad, eso es lo que marcan los estudios. De igual manera estamos teniendo una variabilidad y un comportamiento muy variable en cuanto al fenómeno del Niño. También, por otro lado, hay otros estudios donde obviamente
revelan que enero y febrero también podría ser uno de los periodos con mayores elevadas temperaturas, entonces también sería un conflicto entre el fenómeno La Niña y el fenómeno El Niño, pero de igual manera es un comportamiento que obviamente se viene estudiando y se viene viendo. Si bien el fenómeno El Niño está muy atrasado, de igual manera es importante que las autoridades tomen todos los recaudos y los recursos necesarios para poder mitigar estos efectos que, si bien perjudican mucho a aquellas zonas donde son más vulnerables y son más afectadas. Luis, muchísimas gracias por este contacto, la verdad ha sido muy valiosa toda su información y bueno, también lógicamente cómo vienen trabajando ustedes desde su organismo para poder controlar, ¿no es cierto?, toda esta cuestión que tiene que ver con la mortandad de la fauna nativa, ¿no?, de nuestro litoral. Muchas gracias, Luis. No, muchísimas gracias a usted por el espacio y quedo a plena disposición.